Hay momentos en la historia en que una sola voz, por desgastada o envejecida que parezca, puede estremecer los cimientos de siglos de pensamiento. El día en que el Papa Francisco, ya debilitado por la enfermedad y la edad, pidió hablar al mundo una última vez, nadie imaginó lo que estaba a punto de suceder. No fue una oración ni una súplica, no fue una declaración de fe ni un llamado al arrepentimiento. Lo que dijo fue algo que la Iglesia había enterrado, combatido y condenado durante generaciones. Habló de Baruch Spinoza. ¿Quién fue este hombre cuya filosofía fue tachada de herética, prohibida, y sin embargo, ahora emerge de la boca del líder de la Iglesia Católica? ¿Por qué alguien como el Papa elegiría, en sus últimos momentos, mencionar el nombre de quien fue excomulgado, perseguido y silenciado? ¿Qué tiene esta filosofía que ha sido escondida de nosotros durante tanto tiempo? Y lo más importante, ¿qué revela sobre el mundo, sobre nosotros mismos, que tanto incomoda al poder? Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este tema ya ha capturado tu atención, si sientes que hay algo oculto que debe ser revelado, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu me gusta y comentes abajo. Quiero conocer la verdad prohibida. Tu participación no solo apoya este contenido, sino que también forma parte del despertar de una conciencia que durante siglos ha sido dormida. Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en el seno de una comunidad judía portuguesa que había huido de la Inquisición. Desde joven, su mente inquieta comenzó a desafiar las estructuras rígidas de la religión y del pensamiento tradicional. A los 23 años, fue excomulgado por su comunidad. La razón: sus ideas eran consideradas peligrosas. ¿Y qué decía Spinoza que resultaba tan ofensivo? Que Dios no era una figura separada del mundo, que no intervenía con milagros ni se ofendía por nuestras acciones, que Dios era la naturaleza misma, el universo, el conjunto infinito de causas y efectos que rigen todo lo que existe. Decir esto en el siglo XVII era dinamitar los pilares sobre los que se sostenían la autoridad religiosa, la moral impuesta y el miedo al castigo eterno. Spinoza proponía que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queramos, sino en comprender las causas que nos determinan. No somos libres por ignorar lo que nos mueve, sino por conocerlo profundamente, y al hacerlo, dejamos de ser esclavos de nuestras pasiones y empezamos a vivir en armonía con lo que realmente somos. Ahora imagina al Papa Francisco, un hombre que ha dedicado toda su vida a la Iglesia, romper el silencio en sus últimos días para hablar precisamente de esto, no como herejía, sino como verdad, no como amenaza, sino como liberación. Lo que dice no es una renuncia a la fe, sino una comprensión más profunda de lo divino, una confesión que va más allá del dogma, una invitación a mirar al mundo y a nosotros mismos con otros ojos. Spinoza decía que todo ocurre por necesidad, que cada pensamiento, cada emoción, cada decisión que creemos libre está determinada por una cadena infinita de causas que escapan a nuestra voluntad. Pero lejos de ser una visión pesimista, esto nos libera de la culpa y del castigo. Si comprendemos lo que nos mueve, podemos transformar nuestra manera de vivir. Y eso es lo que el Papa, en su última aparición, quiso compartir: la posibilidad de una libertad más profunda, más real. La filosofía de Spinoza no necesita templos, ni rituales, ni jerarquías. Solo necesita una mente dispuesta a cuestionar, a observar, a comprender. Por eso fue prohibida, porque una persona que comprende ya no teme, y alguien que no teme es imposible de controlar. En su discurso final, el Papa no pidió rezos ni indulgencias. Habló de la unidad entre Dios y la naturaleza, de la futilidad del pecado como concepto absoluto, y de la belleza de aceptar la realidad tal como es, sin adornos, sin ilusiones. Citó a Spinoza sin nombrarlo al principio, como si aún temiera la reacción, pero finalmente lo dijo claro: tal vez por siglos hayamos perseguido a quien más se acercó a comprender a Dios. Estas palabras no fueron bien recibidas por todos. Dentro del Vaticano se desató una tormenta silenciosa. Algunos cardenales pidieron que se censurara el mensaje, otros intentaron minimizarlo, pero ya era tarde. El mensaje se había filtrado. Miles de personas comenzaron a buscar, a leer, a preguntarse quién fue realmente Spinoza, y lo que encontraron fue una filosofía que, lejos de negar a Dios, lo engrandece, que en lugar de asustar, consuela, que no promete cielos futuros, pero ofrece una paz presente. Spinoza nunca buscó seguidores, ni siquiera publicó su obra más poderosa en vida, la Ética, escrita en forma de geometría, como si la verdad pudiera demostrarse con la misma precisión que un teorema, permaneció escondida hasta después de su muerte, y cuando finalmente salió a la luz,
fue prohibida, quemada, condenada, porque no hay nada más peligroso que una verdad que no necesita intermediarios. Pero ahora, en pleno siglo XXI, el eco de esa verdad resuena en la voz de quien fue el máximo representante de la Iglesia Católica. No como un ataque, sino como una reconciliación. Como si al final de su vida el Papa hubiera comprendido que la fe y la razón no son enemigas, que el amor a Dios no está en temerlo, sino en comprenderlo. Esta historia no es solo sobre un Papa, no es solo sobre un filósofo, es sobre ti, sobre lo que crees, sobre lo que te han hecho creer y sobre lo que puedes empezar a cuestionar. Porque si la filosofía de Spinoza ha sido silenciada por siglos, tal vez es porque contiene una clave, una puerta, y ahora está entreabierta. Y en esa apertura, algo comienza a revelarse. Lo que comienza a revelarse no es una doctrina nueva, ni una religión alternativa, sino una forma distinta de mirar la existencia. Spinoza no hablaba de fe ciega, sino de una comprensión lúcida. Decía que la ignorancia nos hace esclavos de nuestras emociones, que la tristeza nace de no entender y que el miedo es fruto de una mente que aún no ha conocido su verdadero poder. Frente a eso, su propuesta era casi escandalosa: conocer para amar, entender para liberarse, aceptar para trascender. El Papa Francisco, en su última declaración, no negó a Cristo ni a los evangelios, pero sí cuestionó la interpretación que durante siglos se ha hecho de ellos. Tal vez, dijo con voz tenue pero firme, el reino de Dios no está en el cielo ni después de la muerte, sino aquí, en este instante, en la comprensión clara de que todo está unido, de que todo es uno, de que Dios no está fuera del mundo, sino latiendo en cada cosa que existe. Esta frase aparentemente inocente tiene un trasfondo explosivo, porque si Dios no está fuera del mundo, si no es un ser personal que premia o castiga, si no espera sacrificios ni adoraciones, entonces, ¿qué sentido tienen los ritos, los templos, las jerarquías, los dogmas? ¿Qué queda de las religiones organizadas si el acceso a lo divino es inmediato, interno y racional? Spinoza llamó a esto amor intelectual a Dios. Un amor que no nace del miedo ni del deseo de recompensa, sino del entendimiento profundo de la naturaleza. En su visión, cuanto más comprendemos cómo funciona el universo, más nos unimos a lo eterno. No hay separación entre lo material y lo espiritual, entre el cuerpo y el alma, entre lo humano y lo divino. Todo es expresión de una misma sustancia infinita, eterna, necesaria. El impacto de estas ideas en quienes escucharon las palabras del Papa fue inmediato. Algunos lo vieron como un delirio senil, otros como una traición. Pero una parte del mundo, silenciosa, curiosa, ávida de algo más, comenzó a leer, a estudiar, a redescubrir a Spinoza. Y lo que encontraron fue algo que ninguna teología había ofrecido: una libertad serena, una ética sin castigos, una espiritualidad sin superstición. La obra de Spinoza, al ser leída con ojos contemporáneos, revela una modernidad asombrosa. Habla del poder de las emociones, de cómo la tristeza nos debilita y la alegría nos fortalece. Enseña que el conocimiento es el camino hacia la virtud, que nadie peca por maldad, sino por ignorancia, y que cuanto más entendemos la causa de nuestros actos, más nos acercamos a la verdadera libertad. Y aquí se revela el punto central que el Papa quiso tocar: la libertad. Durante siglos la Iglesia enseñó que somos libres para elegir entre el bien y el mal, y que esa elección determina nuestro destino eterno. Pero Spinoza propone algo radicalmente diferente: que esa libertad es una ilusión, que no elegimos verdaderamente hasta que comprendemos por qué actuamos como lo hacemos, que solo somos libres cuando conocemos las causas que nos determinan. Esta idea no niega la responsabilidad, la transforma. En lugar de castigar la ignorancia, propone iluminarla. En lugar de condenar el error, sugiere comprender sus raíces. Y así, la moral se convierte en algo racional, no impuesto. Ya no obedecemos por temor, sino por claridad. Ya no seguimos mandamientos por costumbre, sino porque comprendemos su valor. El Papa Francisco, con voz entrecortada por la enfermedad, dijo: «He pasado mi vida hablando de fe, pero solo ahora comprendo que la comprensión es también una forma de oración, que mirar una flor con atención es un acto divino, que entender la tristeza de otro es amar como Dios ama, que tal vez no necesitamos más altares que la vida misma». Estas palabras, grabadas y luego filtradas al público, se expandieron como fuego sobre pólvora seca, porque tocan algo que muchos sienten pero no saben nombrar: una fatiga espiritual, una necesidad de sentido que no se satisface con fórmulas antiguas.
un hambre de verdad que no teme a las preguntas difíciles. La filosofía de Spinoza ofrece una ruta para ese anhelo, una ruta que no depende de creencias, sino de observación, que no exige fe ciega, sino apertura mental, que no promete el cielo después de la muerte, sino paz mientras estamos vivos. Y en un mundo roto por la ansiedad, el caos, el miedo al futuro, esa promesa tiene un valor incalculable, pero también tiene un precio, porque para aceptar esta visión debemos soltar muchas certezas. Debemos renunciar a la idea de un Dios que interviene en cada detalle, que castiga o salva según nuestras acciones. Debemos dejar atrás la comodidad de la obediencia para abrazar la exigencia del pensamiento crítico. No todos están dispuestos a dar ese paso, y sin embargo quienes lo dan descubren algo sorprendente, que el mundo, lejos de volverse frío o vacío, se vuelve más sagrado, que cada cosa, una piedra, un río, una lágrima, una risa, tiene su lugar en el orden eterno de la naturaleza, que el sufrimiento no es un castigo, sino una señal de que aún no comprendemos, que la alegría no es un premio, sino una armonía con lo que es. El Papa Francisco, en su confesión final, parecía haber llegado a esa armonía. No hablaba con rencor, ni con miedo, hablaba con serenidad, como quien ha soltado un gran peso, como quien ha visto algo que ya no puede ignorar. Y aunque sabía que sus palabras serían rechazadas por muchos, las dijo igualmente, porque comprendió que callar también es una forma de mentira. Y tal vez en ese instante entendió lo mismo que Spinoza escribió siglos antes, cuando fue excomulgado, traicionado y dejado solo. La verdad no es amarga para quien la ama, y es esa verdad, la que no necesita templo, ni dogma, ni autoridad, la que comienza ahora a abrirse paso, porque una vez que la semilla de la comprensión ha sido plantada, ya nada puede detener su crecimiento. El crecimiento de una idea es algo silencioso. No necesita aplausos, ni proclamaciones, ni reconocimientos oficiales. Solo necesita un terreno fértil, una mente abierta, una duda que incomoda, una búsqueda sincera, y eso es lo que comenzó a brotar en miles de personas tras las últimas palabras del Papa. No una revolución ruidosa, sino una transformación interior, un cambio imperceptible, pero irreversible. Los libros de Spinoza, una vez relegados a bibliotecas académicas, comenzaron a circular con intensidad. Citas, fragmentos, ideas traducidas a un lenguaje accesible se compartían como si fueran revelaciones, y de hecho lo eran, porque no hablaban de otra vida, sino de esta. No prometían salvación, sino claridad. No exigían adoración, sino comprensión. Una de sus ideas más poderosas era que todo lo que sucede, sucede necesariamente, que no hay azar, ni castigo, ni recompensa divina. Solo hay causas, relaciones, leyes naturales. Para muchos esto suena duro, incluso deprimente, pero en realidad es una fuente de enorme consuelo, porque si todo tiene una causa, también todo puede ser comprendido, y si puede ser comprendido, puede ser aceptado, y si puede ser aceptado, deja de ser un enemigo. Spinoza no escribió para provocar, escribió para sanar. Su filosofía es, ante todo, una medicina para la mente, y como toda medicina, al principio puede parecer amarga, pero cuando empieza a hacer efecto, la transformación es profunda, el miedo se disuelve, la culpa desaparece. El alma, al entender que forma parte de un todo necesario, deja de luchar contra sí misma. El Papa, en sus últimas horas, parecía haber bebido de esa medicina, y aunque sabía que su revelación traería escándalo, también sabía que era necesaria, porque el mundo actual está herido, herido de ruido, de confusión, de discursos vacíos, herido de religiones que ya no consuelan, de promesas que ya no convencen, herido de soledad y de un silencio interior que nadie sabe cómo habitar. Y en medio de todo eso, una voz antigua, enterrada por siglos, resurge para ofrecer otra posibilidad, no una solución mágica, sino una invitación. Deja de pelear con lo que eres, deja de buscar fuera lo que está dentro, deja de pedir a Dios lo que ya está en ti, conócete, comprende, y desde ahí ama. Este amor para Spinoza no es emoción ni deseo, es claridad, es la experiencia de ver las cosas como realmente son y sentir alegría por ello. No porque todo sea perfecto, sino porque todo tiene sentido. Un sentido que no depende de nosotros, pero que podemos descubrir. Y en ese descubrimiento dejamos de sufrir innecesariamente. La ética de Spinoza no castiga. No dice debes ni no debes. Dice, si haces esto, sentirás esto. Si comprendes esto, vivirás aquello. Es una ética matemática, sin mandatos. Y eso es justamente lo que la hace tan poderosa, porque no impone, propone, no obliga, muestra, no juzga,
explica. El discurso final del Papa no fue un llamado al caos, ni una destrucción de la fe. Fue una reconfiguración, un intento de devolverle a la espiritualidad su fundamento más profundo, la unión con la realidad. Una realidad que no necesita maquillajes ni mitos para ser sagrada, que ya es divina por ser, por existir, por manifestarse en cada instante. Muchos no entendieron estas palabras, otros las rechazaron, pero algunos escucharon algo distinto. No solo lo que se decía, sino lo que se insinuaba, como si entre cada frase hubiera una llave, una señal, como si la voz cansada del Papa dijera lo que Spinoza escribió con pluma firme: el alma humana es parte del conocimiento infinito de Dios, no porque sea especial, sino porque forma parte de todo, y ese todo no está allá lejos, en un más allá inalcanzable, está aquí, en el cuerpo, en el pensamiento, en el tiempo, en el dolor y en la alegría, en lo pequeño y en lo inmenso. Dios para Spinoza no es un ser que decide, sino el ser mismo, la totalidad de lo que existe. Y entender esto, aunque solo sea por un segundo, transforma la vida. Por eso su filosofía fue tan peligrosamente prohibida, porque no puede ser controlada, porque no permite intermediarios, porque cada quien con solo mirar el mundo con atención puede llegar a las mismas conclusiones. Y eso es lo que el poder no tolera, la libertad del pensamiento. El Papa Francisco, al hablar de Spinoza, no rompió con la Iglesia, la elevó, la llevó más allá de sus muros, de sus límites. Le recordó a todos que la verdad no es propiedad de nadie, que lo divino no está encerrado en libros ni en dogmas, que si existe una palabra sagrada, esa palabra es comprensión. Y es aquí donde el mensaje se vuelve urgente, porque no basta con escuchar, hay que actuar, no desde la rebeldía, sino desde la claridad, no desde el odio al pasado, sino desde el amor a la posibilidad de un futuro distinto, un futuro donde no necesitemos sentirnos culpables por pensar, donde la espiritualidad no se mida por obediencia, sino por lucidez, donde cada ser humano sea, en sí mismo, un templo. Las ideas de Spinoza no son una amenaza para la fe, son una invitación a una fe más profunda, no una fe en milagros, sino en la coherencia del universo, no una fe en la salvación futura, sino en la comprensión presente. Y esa fe, esa sí puede sanar. Por eso, lo que el Papa hizo no fue un acto final, fue un inicio, una chispa, una grieta en el muro del silencio, y por esa grieta empieza a entrar la luz. La luz no entra de golpe, se filtra lentamente, tímida al principio, luego con más firmeza. Así ocurre con las ideas que transforman. No se imponen, no gritan, no derriban puertas, se deslizan entre las grietas del pensamiento, se alojan en los silencios, crecen en las preguntas que nadie se atrevía a hacer. Y cuando florecen, ya nada vuelve a ser como antes. La confesión del Papa, lejos de ser un testamento melancólico, fue una semilla de posibilidad. Mostró que incluso la figura más alta de una institución milenaria puede dudar, puede replantearse, puede abrir la puerta a lo impensable. Y en esa apertura reside el verdadero valor, porque no se trata de destruir la fe, sino de liberarla de las cadenas del miedo. Spinoza nunca quiso ser un enemigo de la religión, pero su pensamiento resultó demasiado libre para quienes necesitaban control. Al afirmar que Dios y la naturaleza eran una misma cosa, rompía con la noción de un Dios separado, trascendente, que vigila desde fuera. Su Dios no ordena, no juzga, no interviene. Su Dios es el orden mismo, la necesidad que sostiene el universo. En lugar de pedir a Dios que cambie las cosas, Spinoza nos invita a comprender por qué las cosas son como son, a dejar de rezar para que desaparezca el dolor y comenzar a entender qué lo causa, qué nos enseña, qué revela de nosotros, no para resignarnos, sino para actuar con sabiduría. Esa comprensión es lo que el Papa, en su epílogo espiritual, intentó transmitir. No se trataba de negar el Evangelio, sino de leerlo desde otro ángulo, no como un libro de reglas, sino como un espejo de nuestra humanidad. Porque tal vez, como él mismo insinuó, Jesús no vino a fundar una religión, sino a mostrar un camino, el camino del entendimiento, de la compasión nacida del conocimiento. Las reacciones fueron múltiples. En algunos sectores eclesiásticos, el silencio fue sepulcral, en otros la furia, pero entre los fieles, entre los que viven lejos del poder pero cerca del dolor cotidiano, algo se movió, porque esas palabras conectaban con una verdad que no se enseña, pero se intuye, una verdad que dice: lo divino no está en las respuestas prefabricadas, sino en la capacidad de hacerse preguntas reales. Spinoza escribió: la libertad no consiste en el libre albedrío,
sino en la comprensión de la necesidad. Esta frase, que puede parecer paradójica, encierra una de las claves más profundas de su pensamiento. No somos libres cuando hacemos lo que queremos, sino cuando entendemos por qué queremos lo que queremos. Cuando descubrimos las causas internas y externas que nos mueven y dejamos de ser marionetas de impulsos y emociones. El Papa pareció abrazar esta idea al final. En lugar de luchar contra la muerte, la observó con atención. En lugar de temerla, la entendió como parte de ese mismo orden necesario. Dijo, si todo lo que existe es expresión de una misma esencia divina, entonces también la muerte lo es. No como un final, sino como una transformación. No como castigo, sino como tránsito. Estas palabras, tan alejadas del discurso tradicional del juicio final, tocaron una fibra sensible, porque el miedo a la muerte ha sido, durante siglos, el motor de muchas creencias. ¿Qué ocurre si ese miedo desaparece? ¿Qué ocurre si entendemos que no hay un juez esperando al final, sino una naturaleza que simplemente sigue su curso? Spinoza jamás prometió consuelo fácil, pero ofreció una serenidad más profunda, la que nace de entender que estamos en casa, que no hay lugar al que debamos ir para estar con Dios, porque ya estamos en Él, que no necesitamos probar nuestro valor, ni temer ser rechazados, porque formamos parte de una totalidad que no excluye a nadie. Esa es quizás la revolución más radical, descubrir que ya somos dignos, que no necesitamos redención, porque no estamos condenados. Que el sufrimiento humano no necesita ser redimido con sangre, sino comprendido con razón, que la culpa no es una deuda espiritual, sino una señal de que aún no nos conocemos. El Papa, al abrazar esta visión, no destruyó la fe, la llevó más allá del temor, la convirtió en un acto de lucidez, y con eso desarmó siglos de estructuras basadas en la obediencia, porque el que comprende ya no necesita obedecer ciegamente. El que entiende actúa desde dentro, no por mandato, sino por conciencia. Esto es lo que hace tan subversivo el pensamiento de Spinoza. Empodera al individuo, no como un rebelde, sino como un ser racional y sensible. Le devuelve la responsabilidad, pero también la dignidad. Le dice, no esperes que alguien te salve. Salva tu mente de la oscuridad del no saber. Ilumínate con la razón. Conoce las pasiones que te dominan y poco a poco libérate de ellas. Y en esa libertad encuentra la paz. No una paz mística, sino real. No una paz basada en ilusiones, sino en la solidez del conocimiento. Una paz que no depende de que todo sea perfecto, sino de que tú lo comprendas. Por eso, las palabras del Papa no fueron herejía, fueron un acto de amor. Amor por una humanidad que necesita despertar. Amor por una espiritualidad que ha perdido su centro. Amor por un Dios que no es persona, pero sí presencia. Una presencia innegable, ineludible, infinita. Spinoza lo sabía. Por eso cuando fue condenado no suplicó, no renegó, no atacó, simplemente siguió escribiendo, porque sabía que las ideas verdaderas, como la luz, siempre encuentran su camino, y porque entendía que no se puede matar a la verdad, solo retrasar su aceptación. Ahora, siglos después, la voz del Papa parece unir dos extremos, la antigua sabiduría de una iglesia que busca el sentido y la visión racional de un filósofo que vio a Dios en todas partes. Y esa unión, improbable pero real, puede ser la semilla de una nueva comprensión, una comprensión que no destruye, sino que integra, que no divide, sino que revela la unidad que siempre estuvo ahí. El rumor se había esparcido, en cafés, universidades, pequeños templos independientes e incluso en rincones de conventos silenciosos, se hablaba de lo que el Papa había dicho. Algunos lo negaban, otros lo reinterpretaron, suavizando sus palabras. Pero había un número creciente de personas que por primera vez escuchaban el nombre de Spinoza no como un enemigo de la fe, sino como una clave olvidada. Y en esa red de búsquedas individuales empezó a surgir algo inesperado. Una comunidad sin jerarquías, unida no por creencias compartidas, sino por el deseo común de comprender. Personas distintas, de contextos distintos, leyendo los mismos textos, compartiendo preguntas, descubriendo la profundidad de una filosofía que no ofrece certezas, sino claridad. Baruch Spinoza había sido excomulgado, aislado, tachado de peligroso, pero ahora en pleno siglo XXI se transformaba en faro, no un ídolo, no un profeta, sino un hombre que se atrevió a pensar más allá del miedo. Un hombre que, como pocos, entendió que la mente humana solo florece cuando se atreve a mirar la realidad tal como es, sin disfraces, sin adornos, sin esperanzas fabricadas. El eco de su pensamiento
amplificado por las palabras del Papa, comenzó a transformar incluso el lenguaje. Ya no se hablaba tanto de milagros, sino de coherencias. Ya no se rezaba esperando una intervención, sino que se meditaba para comprender los vínculos entre causa y efecto. Se hablaba de Dios, sí, pero no como un ser allá arriba, sino como el todo aquí presente, vibrando en cada átomo, en cada pensamiento, en cada emoción. Una de las ideas más potentes que resurgió fue la del amor intelectual hacia Dios. Una frase extraña al oído moderno, pero que Spinoza usaba para describir la emoción más elevada que el ser humano puede experimentar, la alegría de entender. No la alegría efímera, sino aquella que nace cuando la mente percibe el orden del universo y se siente parte de él. Este amor no se compra, no se enseña, no se impone, se descubre, y eso lo hace invulnerable. Porque una vez que alguien lo experimenta, ya no puede ser esclavo de ningún sistema que intente manipularlo con miedo. Ya no puede ser reducido a obediencia ciega, porque ha conocido algo más profundo que el dogma, ha conocido la armonía de la realidad. En las semanas posteriores al mensaje del Papa, una oleada de textos de Spinoza se descargaron masivamente en formato digital. Nuevas traducciones surgieron. Filósofos contemporáneos fueron invitados a hablar en programas de televisión y podcasts. Y, por primera vez en mucho tiempo, se discutía en público no sobre lo que debía creerse, sino sobre lo que podía entenderse. Este cambio no fue inmediato, ni uniforme. Hubo resistencia, hubo miedo, porque lo que Spinoza propone no es solo un nuevo sistema de ideas, sino una nueva forma de existir. Implica abandonar la comodidad de lo conocido. Implica asumir que el sufrimiento no siempre es injusto, que las emociones no deben regirnos, que la libertad no es hacer lo que queremos, sino comprender lo que somos. Y eso es difícil, porque nos obliga a crecer, a mirar de frente nuestra ignorancia, a dejar de culpar al destino, a Dios, a los demás. Nos obliga a convertirnos en adultos espirituales, en pensadores de nuestro propio camino. Y eso, aunque sea liberador, también es un llamado que asusta. Pero el Papa lo entendió. Por eso dijo, con voz quebrada pero firme, no tengan miedo a pensar, Dios no teme a la razón, Dios es razón. Y esa frase tan breve, tan poderosa, rompió siglos de separación entre fe y pensamiento, porque afirmó algo que ya estaba en el corazón de muchos, que la espiritualidad y la inteligencia no son enemigas, sino hermanas. Este mensaje tocó especialmente a los jóvenes, aquellos que habían abandonado las iglesias porque no encontraban respuestas, aquellos que, hastiados de la superficialidad de las redes, buscaban algo más sólido, más real. Para ellos, Spinoza fue un descubrimiento inesperado, no como ídolo, sino como guía, no como maestro perfecto, sino como compañero de camino. Comenzaron a formarse círculos de estudio, encuentros online, debates serenos, no para imponer conclusiones, sino para compartir descubrimientos. Gente que antes no se hablaba, ahora compartía lecturas. Ateos, creyentes, agnósticos, todos unidos por una misma pregunta. ¿Qué significa vivir bien? Y en esa pregunta resonaba Spinoza, porque para él la vida buena no era la más piadosa, ni la más obediente, ni la más sacrificada. Era la más lúcida, la más coherente, la que menos se deja arrastrar por pasiones tristes y más se guía por el entendimiento, la que no rechaza el cuerpo, ni el deseo, ni la emoción, pero los ordena desde una visión clara de lo que somos. Y entonces, en medio de esta efervescencia, comenzaron también las reacciones adversas. Algunos altos cargos eclesiásticos comenzaron a presionar para minimizar el impacto de las palabras papales. Se organizaron declaraciones, artículos, sermones que intentaban corregir lo dicho. Se decía que el Papa estaba confundido, que sus palabras habían sido malinterpretadas, que no podía ser que un líder cristiano citara a un hereje excomulgado. Pero ya era tarde, las semillas estaban plantadas, las preguntas se habían liberado, y no hay doctrina suficientemente rígida que pueda detener el poder de una mente que comienza a pensar por sí misma, porque una idea, una sola idea verdadera, puede cambiarlo todo. Así como cambió la vida de Spinoza, que tras ser expulsado de su comunidad, encontró la libertad en la soledad y la paz en el conocimiento. Así como cambió la del Papa, que al final de sus días dejó de repetir fórmulas y comenzó a hablar desde la experiencia vivida, así también comenzaba a cambiar la vida de quienes, inspirados por ambos, decidían emprender el viaje hacia la comprensión profunda. Un viaje que no promete recompensas, pero ofrece sentido, que no evita el dolor, pero lo ilumina, que no garantiza salvación, pero sí autenticidad.
El pensamiento de Spinoza no pretende destruir la esperanza, pretende purificarla, quitarle el velo de la ilusión para revelarla como lo que realmente puede ser, una consecuencia del conocimiento, no una fantasía fabricada por el miedo. Cuando uno comprende la naturaleza de las cosas, ya no necesita consuelo, porque encuentra paz en la verdad. Y esa verdad es que todo lo que existe, existe por necesidad. Que no hay errores en el universo, solo causas aún no comprendidas. Que no hay castigos divinos, sino consecuencias naturales. Y que, en esa comprensión, la libertad no desaparece, sino que se redefine, no como la capacidad de elegir cualquier cosa, sino como la capacidad de actuar según nuestra verdadera naturaleza, sin ser esclavos de pasiones o supersticiones. El Papa, al intuir esto en su último mensaje, tocó un nervio profundo, porque por siglos la religión se construyó sobre la promesa de salvación, de un juicio final, de un más allá condicionado por el comportamiento en esta vida. Pero si todo sigue una necesidad interna, si no hay voluntad externa que premie o castigue arbitrariamente, ¿qué ocurre con esa promesa? Lo que ocurre es una transformación, una espiritualidad nueva, no basada en la espera de un cielo, sino en la construcción de sentido aquí, ahora. Una espiritualidad sin premios ni castigos, pero llena de responsabilidad, porque entender que no hay nadie más que vendrá a corregir el rumbo, nos obliga a tomar las riendas de nuestras acciones. Spinoza no niega lo sagrado, lo expande, ya no lo reduce a ritos, templos o palabras sagradas, lo reconoce en cada manifestación del ser, en el pensamiento lúcido, en el amor auténtico, en la búsqueda incansable por conocer. Dios es causa inmanente de todas las cosas, no causa externa, escribió. Y en esa simple frase todo cambió. Significa que Dios no está fuera, ni encima, ni separado. Está dentro, está en todo, no como una persona, sino como sustancia infinita. Lo divino no es una voluntad, sino una realidad presente en cada ser, en cada relación, en cada estructura del mundo. Lo divino es la lógica que ordena el caos aparente. Es el tejido invisible que une lo que parece separado. Por eso, el Papa habló de la muerte no como un juicio, sino como una continuidad. Porque si estamos hechos de la misma sustancia que todo, entonces nunca nos perdemos, solo cambiamos de forma. Lo esencial en nosotros, nuestro modo de ser, nuestra esencia racional, nuestra capacidad de amar y entender, no desaparece, sino que se transforma. Muchos creyeron que esas palabras eran una concesión a la filosofía moderna, pero no lo eran. Eran un retorno a una forma de fe más antigua, más profunda, una fe que no necesita milagros para creer, sino que cree porque comprende. Una fe que no se arrodilla por miedo, sino que se eleva por claridad. Y esto plantea un desafío inmenso para todas las instituciones que se alimentan de obediencia, porque donde hay claridad ya no hay espacio para la manipulación. Donde hay comprensión ya no se tolera la superstición. Donde hay pensamiento libre, los dogmas se vuelven innecesarios. El Papa sabía que no todos aceptarían esto. Sabía que sus palabras serían manipuladas, silenciadas o ignoradas. Pero también sabía algo más, que no se puede detener el pensamiento, que una vez que la mente humana ha sido tocada por la luz de la comprensión, ya no puede volver a la oscuridad. Y fue eso lo que impulsó a tantos a redescubrir a Spinoza. No porque ofreciera nuevas respuestas, sino porque enseñaba a hacer nuevas preguntas. Preguntas que no buscaban consuelo, sino sentido. Preguntas que no pedían permiso para existir, sino que se abrían paso con la fuerza de la necesidad interior. ¿Qué es el alma? ¿Qué es la libertad? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué significa amar desde la razón? ¿Cómo vivir sin miedo? Estas preguntas, que por siglos habían sido respondidas con fórmulas fijas, ahora volvían a vibrar con fuerza. No como enigmas sin solución, sino como puertas abiertas a una nueva comprensión de lo humano y lo divino. Y esa comprensión comenzaba a manifestarse en actos cotidianos. Gente que antes vivía sometida al remordimiento, empezaba a soltar la culpa. Gente que antes temía pensar por sí misma, comenzaba a estudiar, a leer, a debatir. Gente que había sido entrenada para creer sin preguntar, comenzaba a experimentar una libertad desconocida, la libertad de pensar desde la esencia. En muchos lugares, sacerdotes jóvenes empezaron a leer a Spinoza en secreto, no para reemplazar el Evangelio, sino para entenderlo de otro modo, porque si Jesús hablaba en parábolas, tal vez lo hacía para que cada uno encontrara el sentido más allá de la letra. Y si hablaba del reino de Dios dentro de nosotros, tal vez ya intuía lo mismo que Spinoza afirmaría siglos después, que lo divino no se encuentra fuera, sino en la estructura misma de la realidad y de la mente humana.
El desafío entonces no era pequeño, porque aceptar esa visión implicaba desmontar siglos de estructuras construidas sobre la separación entre Dios y el mundo, entre lo santo y lo profano, entre el alma y el cuerpo. Spinoza las unía todas. En su sistema no hay separación sino unidad, no hay conflicto entre razón y fe, sino una integración profunda, y por eso fue temido, porque un sistema que no necesita mediadores amenaza a los que viven de mediar. Una verdad que se puede descubrir por uno mismo pone en riesgo a los que monopolizan la verdad. Pero la verdad, como la luz, no se puede encerrar para siempre, y en los últimos suspiros de su vida, el Papa dejó entrar esa luz, no para negar lo que había sido, sino para mostrar lo que aún podía ser. Una iglesia no de poder, sino de comprensión. Una fe no de dogmas, sino de experiencia interior. Un mundo donde Dios no se impone, sino que se revela en cada acto de comprensión. Y en esa revelación, la humanidad puede volver a encontrarse, no como pecadores buscando redención, sino como seres racionales buscando claridad, no como ovejas siguiendo un pastor, sino como mentes despertando a su propio poder de conocer. Pero ¿qué ocurre cuando una verdad así comienza a expandirse más allá de los círculos filosóficos? ¿Qué pasa cuando no solo los pensadores, sino también el pueblo común, los artistas, los científicos, los jóvenes, aquellos hambrientos de sentido, comienzan a ver en las ideas de Spinoza no un sistema abstracto, sino una forma de vida? Empieza a cambiar el lenguaje, cambian las metáforas, las oraciones, las formas de hablar de Dios, del alma, del destino, porque cuando uno asimila que todo lo que ocurre sigue una necesidad interna, ya no ora para cambiar el mundo, sino para entenderlo. Ya no suplica intervención divina, sino que busca claridad mental para actuar con sabiduría. Esto no significa la muerte de la espiritualidad, significa su madurez, como un niño que deja de imaginar monstruos debajo de la cama porque finalmente comprende cómo funciona la oscuridad. Como una mente que deja de necesitar premios celestiales porque ha encontrado la serenidad en la armonía del universo. Por eso, en muchas comunidades del mundo, comenzó a surgir un nuevo tipo de diálogo. Líderes religiosos se reunían con filósofos. Ateos conversaban con místicos, porque Spinoza no era propiedad de un bando, no era el aliado de una doctrina contra otra, era un puente, un punto de convergencia donde ciencia, fe, razón y emoción podían dialogar sin temor. Y en el corazón de este puente estaba una idea poderosa, la alegría. Para Spinoza, el bien supremo no era la obediencia, ni la penitencia, ni el sacrificio. Era la alegría nacida del entendimiento, la alegría que sentimos cuando dejamos de ser víctimas de nuestras pasiones y comenzamos a actuar según nuestra naturaleza racional. La alegría que surge cuando comprendemos nuestra unidad con todo lo que existe. Esa alegría no es euforia ni placer superficial. Es una forma profunda de estar en paz con el mundo. Es el estado del sabio, del que ve más allá de las apariencias y entiende las causas. Es la emoción de aquel que, aún frente al dolor, no se rompe, porque sabe que todo tiene una razón, incluso lo que no podemos comprender todavía. Y fue esta alegría la que empezó a invadir lentamente los espacios antes ocupados por la culpa. Las confesiones ya no eran actos de humillación, sino procesos de autoconocimiento. La oración ya no era una lista de pedidos, sino una meditación silenciosa. Las ceremonias ya no buscaban impresionar, sino reunir a los que compartían un mismo deseo, comprender. Esta transformación no fue rápida ni uniforme. Hubo resistencias. Hubo quienes tacharon estas nuevas formas de vivir la espiritualidad como herejías modernas. Hubo voces que gritaron que sin castigo no hay moral, que sin miedo no hay orden, que sin un Dios que juzgue no hay sentido. Pero esas voces, aunque ruidosas, no lograron detener el flujo silencioso de una verdad que resonaba en lo más íntimo del ser humano. Porque en el fondo, todos sabemos, todos intuimos, que hay algo más profundo que la obediencia ciega, que hay una paz más estable que la promesa de un paraíso lejano, que hay una libertad más real que la simple elección entre opciones externas, y que todo eso comienza cuando dejamos de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. El Papa, con sus últimas palabras, no hizo más que confirmar lo que muchos ya sentían, que el reino de Dios no es un lugar, ni un futuro, ni una recompensa, es un estado de conciencia, es la mente en armonía con la totalidad, es la sabiduría de quien ha dejado de luchar contra lo inevitable y ha comenzado a fluir con la lógica del ser. Por eso, su mensaje final no fue una orden ni un lamento, fue una invitación a leer, a pensar,
a cuestionar, a mirar más allá de los ídolos, a dejar de temer la verdad, a vivir no desde la culpa, sino desde la comprensión, a buscar no milagros, sino causas, a amar no por mandato, sino por reconocimiento de nuestra unidad con el otro. Y esta invitación empezó a cambiar el rostro de la fe. Algunos templos comenzaron a ofrecer espacios de diálogo filosófico, algunos religiosos dejaron de predicar desde el miedo y comenzaron a enseñar desde la razón. Y muchos fieles que antes se sentían culpables por pensar diferente, encontraron un nuevo hogar espiritual, uno que no les pedía renunciar a la razón, sino que la abrazaba como el camino más alto hacia lo divino. Los jóvenes, sobre todo, fueron los más receptivos. Nacidos en un mundo saturado de información, cansados de promesas vacías, buscaron en Spinoza una brújula interna, no una lista de mandamientos, sino una forma de comprender el caos, no un salvador, sino una estructura, no una voz externa que los dirigiera, sino una claridad interna que los empoderara. Y al leerlo, al estudiar sus textos, al comprender la magnitud de lo que había propuesto siglos atrás, muchos sintieron lo mismo, que Spinoza no estaba muerto, que sus palabras, lejos de ser polvo de biblioteca, eran fuego vivo, que su pensamiento era un mapa para la libertad, no solo intelectual, sino existencial, porque entender, decía él, es el mayor acto de amor. No hay conocimiento sin afecto, no hay sabiduría sin emoción. La razón no es fría, es luminosa, y su luz calienta al que la sigue. No impone, no castiga, no excluye, ilumina, y en esa iluminación uno comienza a verse tal como es, parte de una red infinita, movido por causas, impulsado por deseos, pero capaz de elevarse a través del entendimiento. Así, lo prohibido se volvió necesario, lo excomulgado, esencial, lo marginado, central. Y en el eco de las últimas palabras de un papa que se atrevió a mirar más allá de los muros de su propia institución, el mundo empezó a recordar algo que ya había olvidado, que la libertad verdadera no consiste en hacer lo que queremos, sino en querer lo que entendemos, y que en ese querer encontramos el secreto más profundo del universo. El eco del mensaje se volvió imposible de ignorar. Ya no eran solo los estudiosos o los jóvenes inquietos los que hablaban de Spinoza. Se convirtió en tema de conversación en cafés, en universidades, en retiros espirituales. Algunos lo llamaban el filósofo maldito, otros el profeta de la razón, pero todos, de algún modo, sentían que había tocado una verdad que nos pertenecía a todos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de siglos de silencio y condena, las palabras de Spinoza encontraban un nuevo hogar en las mentes y los corazones? Quizás porque vivimos tiempos donde las viejas respuestas ya no bastan, donde el dolor del mundo no se calma con rezos, sino con acciones conscientes, donde la fe ciega ha sido reemplazada por una sed de lucidez. La humanidad, cansada de guerras en nombre de dioses, de dogmas que dividen, de sistemas que esclavizan, buscaba algo más. No un nuevo ídolo, sino una nueva mirada. Y esa mirada, Spinoza la ofrecía sin prometer paraísos ni amenazar con infiernos. Solo con la firmeza de quien ve lo que otros temen ver, que somos parte de un todo, y que en ese todo está la clave de nuestra libertad. No la libertad entendida como capricho, no como rebelión adolescente contra la autoridad, sino como la comprensión profunda de que solo al conocer las causas de lo que nos afecta, podemos dejar de ser arrastrados por ellas. Solo cuando comprendemos por qué sentimos miedo, deseo, odio o alegría, podemos empezar a dirigir nuestra vida desde la esencia. Y esa comprensión, como enseñaba Spinoza, no es instantánea, no se impone, no viene de una revelación mágica, es fruto del esfuerzo, del estudio, de la meditación, de la valentía de mirar dentro de uno mismo, sin máscaras ni excusas. Fue esa valentía la que muchos comenzaron a recuperar. Personas que antes se conformaban con repetir fórmulas, ahora preguntaban, ¿por qué creo lo que creo? ¿Qué sentido tiene mi fe? ¿De dónde viene mi miedo? ¿Estoy viviendo desde el entendimiento o desde la obediencia? Las respuestas no siempre eran cómodas, pero eran reales. Y en esa realidad comenzaba una forma de transformación mucho más profunda que cualquier conversión religiosa. Una transformación que no necesita templos, pero que puede hacer sagrado cualquier momento. Que no necesita dogmas, pero que exige una ética radical, la de ser honestos con nosotros mismos y con el mundo. Spinoza no hablaba de redención, hablaba de claridad, no de promesas, sino de causas. Y en ese desplazamiento del lenguaje nos ofrecía algo más poderoso que la esperanza, nos ofrecía una responsabilidad, porque si nada escapa a la necesidad de la naturaleza,
entonces cada acción nuestra tiene consecuencias inevitables. Cada pensamiento, cada palabra, cada elección forma parte de esa red infinita de causas y efectos. Esto, lejos de oprimir, libera. Porque entender que nuestras emociones tienen causas, que nuestros deseos pueden ser comprendidos, que incluso nuestros errores son parte de un proceso necesario, nos saca del círculo vicioso de la culpa y nos lanza hacia un camino de autoconocimiento real. Así, comenzaron a surgir nuevas formas de comunidad, no basadas en el miedo al castigo, sino en el deseo de conocer, no sostenidas por jerarquías rígidas, sino por diálogos abiertos, no orientadas a la salvación de un alma abstracta, sino al florecimiento real del ser humano aquí y ahora. Y en estas comunidades, la filosofía dejó de ser un lujo intelectual para convertirse en una práctica vital. Se leía a Spinoza junto a otros sabios de todos los tiempos. Se meditaba no para vaciar la mente, sino para ordenarla. Se estudiaban las emociones no para reprimirlas, sino para entender su lógica interna. El conocimiento se volvió un acto espiritual, no por misticismo, sino por su capacidad de transformar la vida. Porque, como decía Spinoza, todo verdadero conocimiento es amor. Amor intelectual hacia Dios, que no es una persona, sino el conjunto infinito de todo lo que existe. Amor hacia la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera. Amor hacia el otro, no por deber, sino por reconocimiento, porque el otro también es una expresión de la misma sustancia infinita. Y en ese amor comenzaba una nueva forma de fe, una fe sin muros, sin enemigos, sin cruzadas, una fe que no necesitaba imponerse, porque se expandía por sí sola como la luz. Una fe que no temía a las preguntas, sino que las celebraba. Una fe que no buscaba controlar, sino comprender. Por eso, la figura del Papa cambió también en la memoria colectiva. Ya no era solo el líder de una institución milenaria, era el hombre que en sus últimos días eligió ver con otros ojos, que se atrevió a mirar donde muchos habían prohibido mirar, que, sin abandonar su historia, abrió una puerta hacia el futuro, y esa puerta no se cerró. Al contrario, cada vez más voces comenzaron a preguntarse, ¿y si Spinoza tenía razón? ¿Y si Dios no está allá arriba, sino aquí mismo? ¿Y si el pecado no es romper un mandamiento, sino vivir sin entender? ¿Y si la salvación no es un lugar, sino un estado del alma en armonía con la necesidad del universo? Estas preguntas, lejos de debilitar la espiritualidad, la fortalecieron, porque ya no se trataba de seguir por miedo, sino de caminar con conciencia. Ya no se trataba de obedecer, sino de comprender. Y en ese cambio, el ser humano dejaba de ser un siervo y se convertía en un sabio en construcción. Era esto lo que Spinoza había previsto, no una revolución política, ni una reforma eclesiástica, sino una transformación interior, una revolución silenciosa en el modo de ver el mundo, un despertar que no depende de líderes ni de milagros, sino de cada mente que se atreve a pensar hasta el fondo. Y cuando ese despertar se vuelve colectivo, cuando miles, millones, comienzan a vivir desde esa claridad, entonces el mundo empieza a cambiar, no con guerras, no con decretos, sino con actos cotidianos de sabiduría, de amor racional, de libertad comprendida. Porque al final la filosofía de Spinoza no es una doctrina, es una invitación a ver, a pensar, a vivir desde lo esencial, a encontrar en cada momento, por difícil que sea, una oportunidad para conocer y por tanto para amar. Y ese amor, no el que espera recompensas, sino el que nace de entender, es lo más cercano a lo divino que podemos alcanzar. A medida que la humanidad avanzaba en su comprensión de Spinoza, se comenzaba a tejer un nuevo tapiz de pensamiento, uno en el que las ideas del filósofo se integraban con las experiencias cotidianas de las personas. Los que antes se sentían atrapados en las reglas rígidas de la religión o el materialismo, comenzaron a encontrar en sus escritos una forma de liberación que no dependía de lo sobrenatural, sino de la propia naturaleza humana. Este cambio no solo se limitaba al ámbito filosófico o religioso, empezó a influir en la ciencia, en la política, en la psicología. La visión determinista de Spinoza no era un obstáculo para el progreso humano, sino una forma de comprenderlo mejor. Sus ideas no solo explicaban el comportamiento de los seres humanos, sino también las estructuras del universo. Al integrar todo lo existente en una sola sustancia, el pensamiento de Spinoza proporcionaba un marco para interpretar la interconexión de todas las cosas, desde los átomos más pequeños hasta las estrellas más lejanas. En la ciencia, esto comenzó a tener implicaciones profundas. Los biólogos y físicos, aunque en un principio se mostraron escépticos, empezaron a reconocer que, en última instancia,
Todo en el universo sigue una misma lógica. La física moderna, con sus leyes de la relatividad y la mecánica cuántica, revelaba que el universo no es un caos sin sentido, sino un sistema gobernado por principios que, si los entendemos, nos permiten predecir y manipular los fenómenos que nos rodean. Esta es la esencia del pensamiento spinoziano. No somos observadores distantes e impotentes del universo, sino que estamos profundamente integrados en él. La ética spinoziana, que subraya que la verdadera libertad reside en la comprensión de las causas que nos mueven, también resonó con los avances en la psicología moderna. En lugar de ver a los individuos como seres cuya conducta está determinada solo por la voluntad y el deseo, los psicólogos comenzaron a explorar cómo las emociones y las motivaciones humanas son producto de una red compleja de causas que pueden ser comprendidas y, por ende, manejadas. La terapia cognitiva, que busca cambiar los patrones de pensamiento para alterar el comportamiento, tiene mucho en común con las enseñanzas de Spinoza, que sostenía que el entendimiento racional de nuestras pasiones puede liberarnos de ellas. Sin embargo, no todos se sintieron cómodos con este giro hacia un entendimiento más racional de la vida. A pesar de que Spinoza había sido una figura marginal, incluso controvertida, en el mundo académico y religioso, sus ideas comenzaron a ser cada vez más aceptadas por aquellos que buscaban respuestas más allá de los dogmas tradicionales. Los sectores más conservadores de la Iglesia, los que temían que la razón pudiera desplazar a la fe, vieron en el resurgir de Spinoza una amenaza. La razón, argumentaban, no puede reemplazar la fe, pero Spinoza nunca propuso una sustitución. Lo que él ofreció fue una liberación, la posibilidad de vivir una vida en la que la fe no sea una sumisión ciega, sino una comprensión de lo divino que surge de conocer la naturaleza del mundo. Y en este sentido, la última intervención del Papa fue un momento simbólico y revelador. No solo se trataba de un líder religioso acercándose al pensamiento de un filósofo, sino de un símbolo de que el pensamiento racional y la espiritualidad no tienen por qué ser enemigos. El Papa, al hablar de su visión antes de su muerte, de alguna manera reconoció que las antiguas divisiones entre ciencia y fe, entre razón y religión, habían comenzado a desmoronarse, no por un acto de imposición, sino por el entendimiento mutuo, la invitación a reflexionar sobre la vida y la muerte, a cuestionar las creencias que a menudo damos por sentadas, fue una invitación a liberar la mente humana de los grilletes de la ignorancia y la superstición. Y en este contexto, el pensamiento de Spinoza se ofrecía como una llave, no la llave para un futuro distante, no la llave para un reino celestial, sino la llave para una paz interior que se logra no por la obediencia, sino por la comprensión. De alguna manera, esto representaba una forma de redención, pero no una redención que dependiera de la aceptación de dogmas religiosos o de la renuncia a la razón. Era una redención del alma humana a través de la claridad, la aceptación de la naturaleza tal como es, sin los filtros de nuestras pasiones descontroladas. Y al mismo tiempo, un llamado a la acción. Al entender nuestras pasiones y deseos, al liberarnos de los mecanismos de opresión internos que nos atan, podemos alcanzar la verdadera libertad. Una libertad no de acción sin restricciones, sino de acción informada, basada en el conocimiento de las causas y efectos que rigen nuestras vidas. Así, las palabras finales del Papa, aunque se expresaban en un tono religioso, fueron entendidas por muchos como un reconocimiento de la validez de un camino diferente, uno que no depende de la fe ciega ni del miedo, sino de la búsqueda sincera de la verdad y la comprensión. Y al hacer esto, Spinoza ofreció no solo una alternativa filosófica, sino una nueva forma de entender y vivir la espiritualidad en el siglo XXI. Este camino, lejos de ser fácil, representa un reto para cada uno de nosotros. Nos desafía a dejar atrás nuestras ilusiones, a confrontar nuestras pasiones, a actuar con sabiduría y a vivir una vida que no esté basada en la repetición de antiguos rituales, sino en la comprensión de la realidad tal como es. Así, las ideas de Spinoza nos invitan a mirar el mundo con otros ojos, a ver más allá de las divisiones que nos separan y a encontrar en el entendimiento una forma de trascender nuestras limitaciones. A medida que la conciencia colectiva continuaba su evolución, algo fundamental comenzó a cambiar en la forma en que las personas concebían la vida y la muerte. El legado de Spinoza no solo se limitaba a una interpretación racional de la existencia, sino que en su núcleo contenía un mensaje profundamente liberador. La muerte, para el filósofo, no era un castigo ni un misterio insondable, era simplemente una transición natural en el vasto ciclo de la existencia.
Y en su mirada no era algo a temer, sino a comprender. Este enfoque de la muerte, como un proceso natural, lejos de alejarnos de nuestras emociones, las humanizó. Spinoza, al sostener que el temor a la muerte es, en última instancia, el resultado de nuestra ignorancia sobre las causas que rigen nuestra existencia, nos invitaba a cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Si todo lo que existe es una manifestación de la sustancia infinita, entonces, incluso la muerte es parte de esa sustancia, y no es algo que deba ser evitado, sino comprendido. Este concepto encontraba eco en las últimas reflexiones del Papa. En sus últimos días, el líder religioso hablaba menos de la salvación eterna y más de la paz que se encuentra al aceptar la inevitable fragilidad humana. Al igual que Spinoza, veía la muerte no como un fin aterrador, sino como un paso en la comprensión del ciclo eterno de la naturaleza. En sus palabras, había una resignación serena, pero también una profunda apertura al conocimiento de la realidad tal como es, sin adornos ni ilusiones. El Papa Francisco, en sus momentos finales, dejó claro que el temor a la muerte solo puede ser superado si aceptamos nuestra vulnerabilidad. Si entendemos que somos solo una pequeña parte de un vasto entramado de causas y efectos, que no estamos aislados en este mundo, sino interconectados con todo lo que nos rodea. Y fue esta visión la que permitió que las ideas de Spinoza ganaran aún más relevancia, porque al igual que el Papa, Spinoza nos enseñaba a ver la muerte desde una perspectiva de entendimiento, no de miedo. Al integrar esta visión, la filosofía de Spinoza ofrecía algo que muchos comenzaron a encontrar profundamente liberador: la paz de saber que todo lo que ocurre es necesario, incluso la muerte, no como algo que se debe buscar o anhelar, pero sí como algo que debe ser aceptado con la misma serenidad con la que aceptamos la vida misma. Spinoza, al reconocer que no tenemos control sobre los eventos más allá de nuestra comprensión, nos liberaba del peso de la ansiedad y del temor a lo inevitable. Y así las palabras del Papa, tan cercanas a las enseñanzas de Spinoza, fueron entendidas por muchos como una invitación a liberarse del yugo del miedo. Ya no era necesario esperar una salvación externa ni anhelar una vida eterna para encontrar paz. Lo que Spinoza había revelado con su filosofía determinista y lo que el Papa reconoció en su última intervención era que la verdadera libertad se encuentra en la comprensión profunda del mundo tal como es. Y al aceptar la vida y la muerte como una sola, el ser humano puede alcanzar la serenidad. Este cambio en la percepción de la muerte también tuvo un impacto profundo en la forma en que las personas empezaron a vivir sus vidas. Al dejar de temer la muerte, muchos comenzaron a vivir de manera más plena, más consciente. Se dieron cuenta de que el tiempo no es algo que debe ser derrochado, sino algo que debe ser aprovechado para comprender, para crecer, para amar. Y en esta comprensión de la vida como un proceso continuo, como una serie de momentos interconectados por causas y efectos, la moralidad misma comenzó a transformarse. La ética spinociana, que sostiene que debemos vivir según la razón y buscar la armonía con la naturaleza, comenzó a influir no solo en las decisiones personales, sino también en las políticas sociales. La idea de que el individuo no está separado de la totalidad, que nuestras acciones tienen repercusiones en el mundo que nos rodea, generó una mayor conciencia sobre los problemas colectivos. La justicia social, el respeto por el medio ambiente, la búsqueda de la paz, ya no eran solo ideales abstractos, sino imperativos éticos que surgían de una comprensión profunda de nuestra interconexión con todo lo que existe. Así, las enseñanzas de Spinoza fueron reinterpretadas como un llamado a la acción. No se trataba solo de comprender la naturaleza, sino de actuar de acuerdo con ese conocimiento. La filosofía no debía ser un ejercicio intelectual alejado de la vida diaria, sino una guía para la acción ética. Y en este proceso de adaptación y transformación, el pensamiento de Spinoza proporcionaba las bases para una moralidad racional, no basada en reglas impuestas desde fuera, sino en la comprensión de las causas que rigen tanto a los seres humanos como a la naturaleza misma. A medida que las ideas de Spinoza seguían ganando terreno, muchos comenzaron a ver en ellas una respuesta a los grandes dilemas contemporáneos: las crisis ambientales, los conflictos bélicos, las desigualdades económicas, ya no eran vistos solo como problemas externos que debían ser resueltos por instituciones o gobiernos, sino como reflejos de nuestra desconexión con la naturaleza. Y, para sanar esta desconexión, la respuesta estaba en el conocimiento, en la reflexión profunda, en la aceptación de que estamos todos interrelacionados y que nuestras acciones deben estar en armonía con el orden natural del mundo. Por lo tanto, lo que Spinoza nos ofreció no fue una visión abstracta de la realidad,
sino una herramienta poderosa para transformar nuestra relación con el mundo. Nos enseñó que la paz interior y la paz mundial comienzan con el entendimiento y que, al aceptar nuestras limitaciones, nuestras pasiones y nuestras conexiones con todo lo que existe, podemos alcanzar la verdadera libertad, una libertad basada no en el control, sino en el conocimiento profundo de las causas que nos mueven. La filosofía de Spinoza, no contexto contemporáneo, resuena de manera aún más relevante cuando consideramos las tensiones y divisiones que hoy en día caracterizan nuestras sociedades. En un mundo marcado por el individualismo extremo, la polarización política y el creciente temor al futuro, las ideas del filósofo holandés ofrecen un refugio, una invitación a repensar nuestra relación con los demás, con el mundo natural y, sobre todo, con nosotros mismos. Spinoza no solo nos ofrece una explicación lógica y coherente sobre cómo funciona el universo, sino que también nos proporciona un marco ético para vivir de manera más armoniosa. En lugar de perseguir la felicidad a través de la adquisición de poder, bienes materiales o reconocimiento social, nos invita a encontrar la paz interior a través del conocimiento racional. Esta paz no proviene de la evasión de la realidad, ni de una negación del sufrimiento humano, sino de la aceptación profunda de nuestra interdependencia con todo lo que nos rodea. En los tiempos modernos, esta idea de aceptación tiene un eco especialmente fuerte. Vivimos en una época en la que el miedo a lo desconocido, el temor al cambio y la ansiedad sobre el futuro parecen dominar el panorama. A menudo buscamos respuestas rápidas en la tecnología, en las promesas de avances científicos, en el consumo de bienes materiales, o incluso en el refugio de creencias religiosas dogmáticas que nos prometen seguridad. Sin embargo, Spinoza nos recuerda que, aunque el futuro siempre será incierto, lo que podemos controlar es nuestra capacidad para entender las causas de nuestra existencia y nuestras emociones. El miedo, tal como lo describe Spinoza, no es simplemente una reacción instintiva, sino una manifestación de nuestra ignorancia. Ignoramos las causas que nos mueven y, por tanto, nos sentimos impotentes ante los eventos que nos ocurren. La solución no está en evitar los miedos, sino en desentrañarlos, en conocer sus orígenes, en comprender cómo nuestras pasiones se derivan de un conocimiento incompleto o erróneo del mundo. Al hacerlo, no solo logramos una mayor paz mental, sino que nos acercamos a la verdadera libertad, que, para Spinoza, es la capacidad de actuar en armonía con las leyes naturales, sin los obstáculos impuestos por nuestras pasiones desbordadas. De este modo, el pensamiento de Spinoza nos desafía a vivir de manera más consciente, a ser más racionales y menos impulsivos. Nos invita a entender nuestras emociones, no como algo que debemos reprimir, sino como algo que debe ser comprendido y canalizado de manera que no interfiera en nuestra capacidad para tomar decisiones racionales. La verdadera libertad, según Spinoza, no es la libertad de hacer lo que queramos sin restricción alguna, sino la libertad de actuar de acuerdo con nuestra naturaleza racional, libre de los miedos y deseos irracionales que nos dominan. Este enfoque ha tenido una influencia duradera en diversas disciplinas, desde la psicología hasta la política. En la psicología, por ejemplo, la terapia cognitiva, que se basa en la idea de que nuestras emociones y comportamientos son el resultado de nuestros pensamientos, se alinea estrechamente con la ética spinoziana. Si entendemos nuestras emociones y aprendemos a modificarlas a través del pensamiento racional, podemos superar los obstáculos que nos impiden vivir de manera plena. En la política, las ideas de Spinoza también han sido influyentes. Su visión de la humanidad como una red interconectada de causas y efectos se traduce en una ética política que subraya la importancia de la justicia social y la cooperación. Para Spinoza, el bienestar de la comunidad no puede ser alcanzado sin el bienestar individual, y viceversa. Por lo tanto, una sociedad verdaderamente libre es aquella que promueve tanto la libertad individual como el bienestar colectivo, entendiendo que ambos están intrínsecamente relacionados. En este sentido, la última intervención del Papa Francisco resuena profundamente con las enseñanzas de Spinoza. Al hablar sobre la necesidad de unidad y cooperación, y al reconocer la importancia de vivir en armonía con los demás, el Papa no solo ofreció un mensaje religioso, sino que también compartió una visión ética que se alinea con la filosofía de Spinoza. La verdadera paz y la verdadera libertad no se logran a través del aislamiento o la división, sino a través de la comprensión y la cooperación. La visión de Spinoza sobre la naturaleza humana, que sostiene que nuestras emociones y deseos son el resultado de un conocimiento parcial de las causas que nos mueven,
se convierte en una invitación a la acción. La libertad, para Spinoza, no es un estado pasivo, sino un proceso activo de comprensión y superación de nuestras limitaciones. Es un desafío constante a vivir de acuerdo con nuestra razón, a actuar en armonía con las leyes naturales del mundo y a buscar siempre el conocimiento que nos permita actuar con mayor sabiduría. Y así, el pensamiento de Spinoza se convierte en una guía para la vida cotidiana, no solo en el ámbito filosófico o académico, sino en la práctica diaria. Nos invita a cuestionar nuestras creencias, a desafiar nuestras pasiones y a vivir de manera más consciente y reflexiva. Nos recuerda que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede en el mundo, sí podemos controlar nuestra respuesta a ello, y esa respuesta, según Spinoza, debe basarse en la comprensión racional de nuestras emociones, deseos y acciones. Conforme nos aproximamos del final de este viaje intelectual y filosófico, es importante recordar que el mensaje de Spinoza, lejos de ser solo una teoría abstracta, tiene un impacto real y profundo en nuestra vida cotidiana. A través de su visión determinista de la naturaleza, nos ofrece una forma de liberación que no depende de factores externos, sino del conocimiento y la comprensión profunda de nuestras propias emociones y deseos. El Papa Francisco, en sus palabras finales, hablaba de la importancia de la reconciliación, la unidad y la paz, y en este mensaje subyace una profunda conexión con las ideas de Spinoza. La verdadera paz no es un estado que se alcanza a través de la negación de las realidades dolorosas de la vida, sino a través de la aceptación de ellas. Al igual que Spinoza, el Papa nos invita a comprender el mundo tal como es, sin ilusiones ni miedos infundados, y a actuar con sabiduría y compasión. Al comprender que no estamos separados de los demás ni de la naturaleza, sino que somos parte de un vasto todo interconectado, comenzamos a ver la vida y la muerte bajo una nueva luz. En lugar de ver la muerte como el fin de nuestra existencia, Spinoza y el Papa nos muestran que la muerte es solo una fase en un ciclo continuo de la naturaleza. Esta visión nos permite liberarnos del temor a lo desconocido y abrazar la vida con mayor intensidad, sabiendo que todo lo que ocurre tiene una razón de ser, incluso el sufrimiento. A través de la comprensión racional, Spinoza nos enseñó que no solo podemos liberarnos de las cadenas del miedo y la ignorancia, sino que también podemos alcanzar la verdadera libertad. La libertad de actuar en armonía con la naturaleza, de vivir según la razón y no bajo el dominio de las pasiones. Esta libertad no es una licencia para actuar sin restricciones, sino la capacidad de comprender nuestras motivaciones más profundas y actuar en consecuencia. En este sentido, la filosofía de Spinoza tiene una relevancia profunda en nuestros días, cuando las sociedades enfrentan desafíos globales como el cambio climático, las crisis políticas y las desigualdades económicas. La interconexión de todos los seres humanos y de todos los seres vivos nos obliga a reconsiderar cómo vivimos y cómo interactuamos con el mundo. Al comprender que nuestras acciones tienen repercusiones en el bienestar colectivo, comenzamos a ver la importancia de la justicia social, el respeto por el medio ambiente y la cooperación entre naciones y culturas. La idea de Spinoza, de que somos parte de un todo más grande, también nos lleva a cuestionar nuestras concepciones sobre el éxito y el fracaso. Vivimos en un mundo que valora la acumulación de riqueza y poder, y nos enseña a competir en lugar de colaborar. Sin embargo, la visión spinoziana nos invita a ver el éxito de manera diferente, no como la conquista de un objetivo individual, sino como la alineación con la naturaleza y el bienestar común. Este cambio de perspectiva es fundamental, no solo para nuestra paz interior, sino también para la creación de una sociedad más justa y armoniosa. La verdadera libertad, tal como la entendía Spinoza, no se logra al escapar de las dificultades, sino al enfrentarlas con conocimiento y compasión. La aceptación de nuestra finitud, la comprensión de nuestra interconexión con los demás y la naturaleza, y la práctica de la virtud según la razón, nos lleva a un tipo de libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra propia comprensión y acción. En los últimos momentos de su vida, el Papa Francisco compartió con el mundo su visión de un amor inclusivo que abrazaba a todos sin distinción. Este amor no es un amor que se basa en creencias dogmáticas o en promesas de recompensa celestial, sino en el amor racional que Spinoza promovía. Es un amor que surge de la comprensión de nuestra naturaleza común, que nos lleva a actuar con compasión y justicia, y que nos invita a ver el sufrimiento de los demás como un reflejo de nuestra propia vulnerabilidad. Este mensaje, tan profundamente filosófico como humano, nos invita a dejar de lado nuestras divisiones y a trabajar juntos
para crear un mundo más justo y armonioso. En este sentido, tanto la filosofía de Spinoza como las palabras del Papa Francisco apuntan hacia una misma verdad, que la verdadera libertad no se encuentra en la lucha por el poder o el control, sino en la comprensión y aceptación de nuestra naturaleza compartida. A medida que concluimos este viaje a través de las ideas de Spinoza y las últimas reflexiones del Papa Francisco, queda claro que la verdadera transformación no comienza con un cambio en el mundo exterior, sino con un cambio en nuestra propia percepción y comprensión. Al comprender las causas de nuestras emociones y deseos, al aceptar nuestra interconexión con todo lo que existe, podemos liberarnos del miedo, el sufrimiento y la ignorancia, y vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional. Este es el legado de Spinoza, una filosofía que no solo explica el mundo, sino que también ofrece una guía para vivir de manera más plena y libre. Y este es el mensaje que el Papa Francisco, al final de su vida, también nos transmitió. Un mensaje de unidad, amor y comprensión, que nos invita a actuar con sabiduría y compasión en un mundo cada vez más complejo y desafiante.